88.1 FM. Radio Universidad. No te quedes fuera de la conversación. El cambio inicia contigo. Llegó el momento de dar un paso adelante y ser la voz de la sociedad. Bienvenidos a Vox Societa. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en su programa Vox Societas, la voz de la sociedad. Este nuevo miércoles que tenemos la presencia de asociaciones civiles, de las asociaciones de la sociedad civil, personas que trabajan por otras personas. Y pues bien, hoy nos acompaña, tenemos un programa un poquito cargadito nuevamente, el maestro Alejandro Chávez Ramírez, quien nos acompaña de la red de discapacidad, nos va a platicar qué es eso de una red de discapacidad. Y tenemos también la presencia de la maestra Alba Vázquez, que, bueno, vamos a platicar con ellos más adelante, poco a poco, pero por lo pronto queremos agradecer su presencia y su sintonía en este momento. Pues bien, vamos a dar inicio a este programa con una pregunta que siempre hacemos a todas las asociaciones que nos acompañan. Ustedes saben que aquí hemos tenido asociaciones de todo tipo, pero en este caso, bueno, nos acompaña una red también muy peculiar porque pues es conformada por varias asociaciones, tengo entendido. Bien, pues quisiera primeramente agradecer la presencia, gracias por que estén aquí los dos, y pues vamos a comenzar con la pregunta básica. ¿Por qué surge Red de Discapacidad? ¿Qué lo motivó? Red de Discapacidad nace en el año 2002. Nace a raíz de una necesidad que las asociaciones civiles todas tienen, y quienes tengan una asociación se van a identificar con esto, que es como asociación individual es difícil conseguir recursos que te volteen a ver, que te apoyen, los gobiernos, municipio, estado, federación, todos, no me voy a ir por ningún lado. Entonces, en ese entonces, un grupo de visionarios, fundadores de la red, que también dirigían en ese entonces a varias asociaciones. Ellos lo que hicieron es decir, bueno, nosotros ya nos juntamos y a través de FECHAC y CEFOS, dos organismos que apoyan a las organizaciones civiles, conformaron toda la ideología para poder crear la red de discapacidad. Al crear la red de discapacidad, nace en ese momento para poder solventar muchas necesidades de política pública. En ese entonces no teníamos una ley estatal para personas con discapacidad, estábamos nada más agarrados de las convenciones internacionales y de las leyes que regían en general y que México había firmado desde el 94, pero que en Chihuahua no teníamos. Entonces nace de esa necesidad de defender los derechos humanos, y ese es uno de los objetivos principales de la red de discapacidad, defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Fuera de ello, generamos políticas públicas. ¿Por qué? Porque generamos que se diera esta ley, que hubiera algunas actualizaciones durante estos periodos, y algunas políticas públicas. Ustedes han visto en el centro que hay estos semáforos que suena el pajarito. Bueno, es una iniciativa de la red de discapacidad para que se pudiera lograr y que las personas con alguna discapacidad visual pudieran escuchar al menos cuando puedan tener su paso peatonal. En la dirección vial tenemos una persona con discapacidad motriz ya como elemento formado y debidamente equipado, y el cual pues defiende los derechos de las personas con discapacidad, y esta también fue una iniciativa de la red de discapacidad. Entonces, las políticas públicas que estamos agrupando las generamos desde ese entonces y hasta hoy. Entonces, hoy les platico que somos 14 asociaciones civiles. Entre las 14 asociaciones civiles, cada una atiende a personas con discapacidad, niños, jóvenes, adultos. Y atendemos las 5 discapacidades que existen, y de las cuales nosotros podemos arroparnos como red. Y como red también, en el estado hay diferentes redes como nosotros. En Cuauhtémoc, que estamos muy aliados con una que se llama Fundación Tarahumara, que ellos tienen
Esta fundación también tiene asociaciones que atienden a personas con discapacidad, pero bueno, también de grupos étnicos y grupos originarios y todos estos grupos. Entonces, nos juntamos con redes en Chihuahua, en Juárez, en Cuauhtémoc, en Parral, en Delicias y en todo el estado. Y entonces así nace por una necesidad de que nos visualicen, de que nos apoyen, de que nos vean, de que vean que no somos pocos. Ahorita, si me permites platicarte, en Chihuahua existen 587,035 personas, dado un dato por el INEGI 2020, que tienen alguna discapacidad. Entonces, nosotros en Chihuahua estamos llegando a los 4 millones. Ya estamos hablando que somos más de una cuarta parte de la población. Pero cada persona con discapacidad tiene una mamá y un papá. O tiene un hermanito, tiene un alguien. Entonces, el impacto que se está pronosticando a través de la red es de 3-1. ¿Qué quiere decir? Que una persona con discapacidad en su entorno tiene a 2 personas que impacta. Esto nos va a decir que en Chihuahua tenemos más del 40% de la población que tiene un impacto directo con una persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los políticos ahorita están viendo que no somos una minoría ni un grupo pequeño, están viendo que somos realmente una gran fortaleza de la población. Una gran fuerza. De hecho, sin contar, que mencionan ese dato, el dato que daba la Asociación de Psicólogos de Chihuahua, que decía que ya básicamente el 80% de la población necesita atención psicológica después del COVID, ¿no? Claro. De alguna forma, ansiedad, depresión, en fin, muchas cosas que surgieron, que bueno, no entran a lo mejor con la seriedad de una discapacidad, pero hablan de la necesidad de atenderse, ¿no? Como personas. Excelente. Bueno, entonces surge, mencionábamos también que la discapacidad tiene varias fases, tiene varias formas de vivirse. En este caso, me dio la tarea de invitar a la maestra Alba Vázquez para que nos platicara un poquito de lo que significa que una persona, en este caso mamá, tenga el apoyo de una institución, de una asociación que esté detrás, que le dé seguimiento, que le dé arropamiento en el reto que significa ser mamá en estas condiciones. Y quisiera pues que nos platicara un poquito sobre su experiencia. Sí, claro que sí, profe. Bueno, pues lo considero bien importante porque cuando uno se da cuenta del diagnóstico, no hay algo institucional, vaya, por parte del gobierno que dé seguimiento a una discapacidad. Entonces, uno inicia con procesos particulares, costosos, ¿verdad? Estudios, terapias, pues inversión. Entonces, en lo que pasa uno, en lo que empieza a conocer y que esta institución, esta asociación, en lo que hay movimiento, pues pasa el año, pasan 2 años, ¿verdad? Dependiendo del lugar de origen también, porque en aquellos tiempos cuando nosotros iniciamos no vivíamos en Ciudad Chihuahua, ¿verdad? Vivíamos en otro lado donde desconocíamos bastantes cosas al respecto. Entonces nos movimos mucho por parte, pues, inversión. Entonces ya después nos metimos a lista de espera en 2 grandes instituciones y fue una lista de espera de 1 año para poder ingresar al uso de los recursos que tenía la institución para poder atender con los especialistas, con las terapias, pues dar seguimiento a esta discapacidad. Nosotros la detectamos a los 4 meses de la bebé y pues no dimos hasta una institución hasta que tenía 2 añitos. Entonces, pues sí pasó tiempo, ¿verdad? Tiempo valioso, ¿no? Sí, sí pasó tiempo. Entonces, es como nosotros, pues gracias a estas instituciones, en este caso nosotros estábamos en el CRIT y duramos 6 años. 6 años en terapias ahí constantes, pues es un trabajo en equipo de toda la familia, los abuelos y sobre todo ella, que ella siempre ha tenido una disponibilidad para seguir adelante, para avanzar haciendo sus, si tal terapeuta le dice tienes que hacer esto, lo otro, ella lo hacía. Si la doctora le dice esto, aquello, entonces tiene mucho que ver la disposición que tenga el paciente, porque no es nada más el trabajo que hay fuera de, sino el que hace, en este caso, ella. Excelente.
Bueno, si nos fijamos entonces, podríamos decir que ahorita, en estos momentos, hay avances, hay esfuerzo, hay logros. Sin embargo, muchas veces en la cuestión política que se mencionaba, pues andan viendo en otro lado, ¿no? En otras cosas que a lo mejor no son tan prioritarias. Y en este caso, bueno, podemos unir tanto personas que viven, que están en medio de una situación, como personas que actúan a favor de apoyar a los demás. Pero entonces falta alinear, ¿no? Esa parte de las políticas públicas especialmente, porque una política pública hablamos que no es solamente hacer política, sino es aplicar una política para que se haga, se traduzca en beneficio para la población. Entonces, y un beneficio real, ¿no? Claro. Que finalmente es lo que se está pidiendo con nuestros impuestos, no es nada del otro mundo. Entonces, en este caso, bueno, decían que ustedes como Red de Discapacidad atienden varias ramas de las discapacidades, hay varias, las ¿no? 5 discapacidades las 5, ¿podrían ustedes definirnos un poquito qué hace, qué ofrecen, cómo sirven a los demás? Sí, mira, nosotros como Red generamos la fuerza de las asociaciones. Tratamos como Red de dar capacitación a los directivos, que es lo primero que tendremos que tomar en cuenta, porque quienes dirigen las asociaciones civiles normalmente pues buscan el recurso, la procuración de fondos, pero también tienen que contratar a terapeutas, personal hasta de limpieza y contratar todos los servicios. Muchos de ellos rentan espacios, entonces, y a la vez, pues bueno, están los usuarios, que son todos los usuarios, las personas con discapacidad. Entonces, ellos como directivos, nosotros a la Red le damos estas herramientas para que estén capacitándose constantemente, temas administrativos, económicos, financieros, procuración de fondos, todos estos temas se los llevamos a través de gente que vamos conociendo en el camino y que le decimos, oye, tú eres experto en finanzas, ven, ayúdanos con un tema, ayúdanos con esto, o sea, ese tratamos de dar. Entonces, es lo primero que hacemos hacia adentro. Y después, la procuración de los derechos humanos de las personas tiene mucho que ver que hoy en día la gente no voltea a ver a la persona con discapacidad. Acabamos de pasar el domingo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre, y tenemos un par de semanas tratando de visualizar todos los esfuerzos que se hicieron a través de esto. Hicimos jornadas en universidades, estuvimos volanteando en los semáforos a través de la Dirección de Vialidad, por cierto. Estuvimos haciendo algunas activaciones en algunos puntos focales de la ciudad. El domingo hicimos una en una plaza al norte de la ciudad, por allá muy al norte, pero no nos pagaron las regalías, entonces no podemos mencionarlo. Claro. Pero una plaza muy grande allá al norte de las, muy al norte. Maquilas, ¿no? Por ahí por donde están unas maquiladoras. Entonces, hicimos un desfile de outfits, un desfile de modas, y entonces participaron los niños. ¿Qué estamos haciendo como Red? Es eso, generar los eventos para que la población esté en contacto y que no se les olvide que están las personas con discapacidad. La Red de Discapacidad procura siempre tener esta visión hacia ellos. Tratamos de arroparlos, de estarlos capacitando. Si tenemos o conocemos algún caso, tratamos de orientarlo. Oye, mira, esta asociación tiene tantos años, o esta asociación. Y así pasa. Mi teléfono está en Facebook, entonces te imaginarás el número de llamadas que tengo. Y en ese sentido tratamos de focalizar y canalizar a todas las personas con discapacidad y orientarlas. Hay unas personas que incluso nos hablan de fuera del estado. Y ahorita que hablas, y es muy importante ese punto de cómo las políticas públicas se tienen que hacer. Yo les pregunto si saben dónde está el Instituto Chihuahuense para Personas con Discapacidad. La respuesta es que no hay. En México estamos apegados a las leyes y la ley nos obliga a que debamos de tener un instituto que vele por los derechos de las personas con discapacidad. Hay 12 institutos en el país, quiere decir que únicamente 12 estados de la República Mexicana cumplen con esta ley, que es una ley. No estoy diciendo que sea una cuestión social, no, es una ley. Y Chihuahua no la tiene. Chihuahua tiene un instituto de la mujer, del deporte, de la cultura, la otra vez estaba viendo uno del bienestar y no sé qué otra cosa. Hay muchos institutos, pero no hay un instituto para personas con discapacidad. Entonces, desde ahí, nosotros estamos pujando y agradeciendo estos espacios para al menos decir, bueno, yo no puedo crear un instituto chihuahuense de personas con discapacidad, eso le corresponderá a los políticos, pero al menos ya lo hice saber.
Ya al menos quedó ahí, alguien más sabe, gracias aquí a todo tu auditorio, más gente sabrá que en Chihuahua no existe un instituto chihuahuense para personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que se le carga la mano a las asociaciones, porque toda la población, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir a un lugar a que se atiendan, a donde te den terapia, a donde te puedan dar incluso herramientas para irte a la vida normal, porque las personas con discapacidad, todas y cada una, hacen su vida normal si los permitimos nosotros como sociedad. Entonces, ese es un punto muy importante acá, que nosotros debemos de llegar al punto de conocer a las personas con discapacidad. Entonces, hay mucho que hacer en este tema. Yo creo que no acabaríamos en cuántos programas pudiéramos tener, pero lo más importante aquí es que la gente entienda que las personas con discapacidad son eso, y primero así lo decimos, personas. Porque hay mucha gente que le dice, los discapacitados. No, discapacitados no, o sea, no, en ningún sentido es así. Somos personas con discapacidad. Y en ese sentido también hay gente que le dice el cieguito, el sordito. Ese tipo de lenguaje no es correcto. Y no vamos a entrar a cuestiones de la Real Academia de la Lengua y esas cosas, ¿no? Tenemos que ser muy, para suavizarla, lo duro, lo tenemos que ponerle el hito, ¿no? O sea, el hito, tenemos que hacer eso. Sí, pero bueno, perdón por cuestión de tiempo. ¿Cuáles discapacidades atienden o ustedes apoyan Atendemos las 5 discapacidades. Están, para que el público lo tenga un poquito más claro. Discapacidad visual. La visual. La discapacidad auditiva. La discapacidad motriz, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Cada una de ellas dentro, y tú lo ves en los Juegos Paralímpicos, que se dividen en diferentes categorías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes una discapacidad motriz, a lo mejor no tienes una pierna, pero a lo mejor sí la tienes, pero no la puedes mover. O a lo mejor tienes un brazo, o no tienes los 2 brazos. Entonces, la discapacidad motriz, tú tienes discapacidad motriz, pero depende ya en lo particular el tipo de discapacidad que tú tienes. Entonces, se atienden las 5, ¿por qué? Porque tenemos 14 asociaciones. Entonces, tenemos a lo mejor 2 que atienden la discapacidad psicosocial, tenemos una que atiende la discapacidad auditiva, tenemos 3 o 4 que atienden la discapacidad visual, y así entre las 14 completamos las 5 discapacidades. ¿Cómo las atendemos como red? Nosotros lo que hacemos es generar la canalización a las personas, y ya la asociación en particular se encarga de dar esa atención ya integral. Niños que llegan y atenderlos desde lo psicológico junto con la familia, porque aquí es muy importante que la familia también reciba ese acompañamiento. No solamente es el niño con discapacidad, sino es el entorno, que ahorita platicamos de cómo era el impacto, y entonces ahí ya cada asociación le da, hay quienes dan terapias físicas, psicológicas, ocupacionales, hay diferentes tipos. Mucho ojo, y eso sí quiero que quede muy claro, las asociaciones civiles no son asistencialistas. Si usted llega a una asociación civil y le dice, oiga, yo tengo una discapacidad motriz, deme una silla de ruedas, pues no la va a encontrar. ¿Qué sí va a encontrar? El acompañamiento, la terapia, el apoyo social, psicológico, porque las asociaciones civiles dependen todas de recursos económicos, entonces es complicado ese sentido. Y digamos que también hay varios tipos de asociaciones. Sí. Sí. Aquí también retomando un poquito, como una persona que ha atravesado el haber sido apoyada por una asociación, pero también con dificultades, ¿qué sería o qué haría falta para que sea más fácil o más más fácil poder acercarse a la atención? O sea, haría falta, no sé, más difusión, conocer, tener un centro, un lugar especializado. Como persona que pasó todo esto, esta búsqueda, estas circunstancias, ¿qué se podría mejorar para esto? Ese tema. Pues yo creo que sí, es la comunicación, la difusión, porque hay lugares en los que la verdad, cuando no pertenecemos a este entorno, desconocemos por completo. Hasta que ya estamos en el entorno de la discapacidad, es cuando empezamos a movernos y, pues si hay esto y hay aquello. Y no se da uno cuenta que hay bastante apoyo por parte de la sociedad
Pero, por ejemplo, yo antes de saber que mi niña eso tenía, pues la verdad es conocía muchos lugares, muchísimos. Y pues hasta que no está uno dentro. Y también cuando uno está, pues ya con alguien en casa, cuando va uno al cine, va a la plaza, donde vaya uno, empieza uno a observar a la gente y se da uno cuenta de esas estadísticas, ¿no? De que realmente, pues no es minoría la que tiene una discapacidad. Hay muchísimas personas. Entonces es cuando uno empieza a tomar porque luego empiezan a crecer y empiezan las preguntas difíciles, ¿verdad? Entonces, pues ya es cuando uno empieza a tomar los ejemplos con lo que uno ve y lo mira, es que tú tienes esto, mira, pero fíjate que aquella persona aquello, y lo mira, así como a ti se te dificulta esto, a esa persona esto, pero porque pues claro que ahorita está en la edad de que ya quiere ser normal, pero le digo, pero fíjate, observa, en realidad no hay normalidad, mira, aquello y esto, y es como de la forma psicológica, vaya, que hemos atendido esta situación, porque sí, luego empiezan las preguntas, es que porque yo no puedo ponerme esos zapatos, o porque no puedo esto, ¿no? Entonces, pues uno trata como papá, ya previamente, siendo atendido con ayuda psicológica, porque tiene ayuda psicológica los papás, los abuelos, todo el entorno del menor. Entonces, es como uno puede a lo mejor ahí pues atender las situaciones que para ellos pues entran en desajustes emocionales fuertes. Claro, cómo no. Entonces, pues uno, si ellos están así, pues uno también, ¿no? Entonces, pues es todo un reto enfrentar, sobre todo la sociedad, enfrentar la sociedad y el trato de. Claro, entonces haría falta educación, haría falta un poquito más de difusión, y bueno, podríamos pasar un poquito a cómo la gente puede acercarse a ustedes. Sí. Mira, lo primero es que yo aquí dejo y siempre hago público mi teléfono celular. Mi teléfono celular, si así lo desean apuntar, es 614-235-1186. Ese es mi teléfono, mi nombre es Alejandro Chávez, yo soy el coordinador ejecutivo de la red de discapacidad y siempre estoy ya a disposición de cualquier pregunta, duda y recomendación que ustedes necesiten. Ese es el primer contacto y ahorita con el WhatsApp y los celulares, pues bueno. ¿Redes sociales no manejan? Redes sociales sí, Red de Discapacidad está en Facebook, en Instagram y en Twitter, así como se oye, Red Discapacidad Chihuahua, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Entonces, ahí nos pueden encontrar en cualquiera de las tres redes sociales. Ya estamos por abrir TikTok, por cierto, con unas chicas Down, que son buenísimas tiktokeras. Entonces, ya estamos por abrir eso el próximo año. Pero las redes sociales ahí están. La red como tal, y ahorita te platicaba, no tenemos una instalación, o sea, no tenemos un edificio, no tenemos donde pudiéramos citar a la gente. Pero con estos canales que les acabo de platicar, nosotros nos acercamos a donde están o nos quedamos de ver en alguna de las asociaciones que conformamos la red. Si viven al norte, si viven al sur, al este, al oeste, por cualquier lado les digo, mire, por ahí está CELAC y nos vemos ahí tal hora, tal día y ya nos vemos ahí y ya empezamos a platicar. O dependiendo de la discapacidad, yo la cito, si tiene una discapacidad, no sé, psicosocial, pues a lo mejor en una que atienda autismo, que tenga Asperger o que Down o lo que sea, ahí los veo. Y la ventaja es que las asociaciones están distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad, así que siempre hay un punto de encuentro para la gente que quiere acercarse con nosotros a la red de discapacidad. Y pues bueno, las redes sociales ahí están. Muy bien, entonces, vamos a una pregunta. ¿La red de discapacidad es estatal? Es estatal. Estatal solamente. Ok, bueno. ¿Algo más? No, pues agradecer el espacio para compartir un poco sobre el testimonio, ¿verdad? De lo que vivimos todas las familias con algún niño o niño con discapacidad. Bueno, recordemos, hablando aquí de que la maestra ha sido usuaria y bien conocida en el CRIT, estamos en la época del Teletón, ¿verdad? Sí, ahorita estamos con el boteo. El boteo. Con el boteo y se hace entrega de este sábado al otro, el 16 de diciembre. Muy bien, para que apoyen. Recordemos que recientemente se inauguraron 2 CRITs, ¿no? 2 CRIT, uno en Guerrero, en Guerrero, que en la zona marginada, y otro en Mazatlán. En Tlapa y en Mazatlán, así es. Bueno, ¿algo más?
No, igualmente, igual que la maestra, pues agradecer mucho el espacio. La verdad que estos espacios son muy útiles para la sociedad civil. Felicitarte por este programa que considero es de los pocos que abren estas puertas desinteresadamente y que de verdad créeme que 3, 4 personas que nos escuchen y con una que logremos cambiar es suficiente. Así que felicitarte, agradecerte y bueno, reiterarme a la orden de toda la gente, de todo tu auditorio para cualquier situación que pudiera yo ayudar. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos quisiera hacer un comentario. El tema de la discapacidad es muy amplio, no podríamos abarcar todo lo que se puede decir en media hora. Desgraciadamente este tiempo es poco, pero vamos a estar con el dedo en el renglón, vamos a estar hablando de discapacidad. De hecho hay un dato que bueno, hoy no hubo tiempo de incluirlo, pero también existe una red de atención a la discapacidad en la educación pública, pero eso poca gente lo sabe, se desconoce mucho. Hablamos del nivel de educación especial, ahí por ejemplo existen los centros de atención múltiple donde se atiende a niños desde casi recién nacidos, a nivel laboral, ¿no? También hay para incluirlos en el área de trabajo. Incluso existe también los famosos USAER que están en las escuelas para apoyar tanto a niños con problemas de discapacidad como sobredotados o como se les conoce, ¿no? Con inteligencia superlativa. Pero bueno, eso no, desgraciadamente ya no nos da más tiempo. Yo quiero agradecerles su presencia en esta ocasión. Vamos a dejar la puerta abierta para que nos vuelvan a acompañar. Gracias. Y pues bueno, este tiempo pues le agradezco a la gente, el público que nos escuchó. Les invito para la próxima. Muchas gracias. Este es su programa Vox Societas con su amigo Cristo Alfredo Valenzuela y nos vemos la próxima. Ciao, bella ciao, 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 questo fiore del partigiano